Ya comienza Artistas All Over the World con Verónica Alegre. Encontranos en IGTV y en YouTube. Bueno, buenas tardes, estamos en el programa Artistas All Over the World. Hoy tenemos un entrevistado que se llama Andrés Binetti. Andrés es director, dramaturgo y además es docente, da varios talleres privados y también en la Universidad de Palermo. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, todo bien. Bueno, muchas gracias primero por darnos este espacio, por darnos la entrevista. Un placer. Bueno. Vos hiciste la carrera en la EMAD de puesta en escena, ¿verdad? Así es, sí, Ajá, yo soy egresado de la carrera de puesta en escena y doy clases hace 2 años en esa carrera. ajá. Y contanos cómo fue tu experiencia como estudiante en la EMAD. Mm, Fue muy interesante, era una época donde la EMAD y la carrera de puesta en escena, que por cierto sigue siendo, pero era una época de mucha investigación. Ajá, Como siempre, la educación pública argentina tiene un nivel superior a la privada. Entonces, yo tuve grandes maestros en los 3 años de carrera, desde Santillán Güemes a Rubén Correa, Eduardo claro. Pablo, bueno, muchísimos grandes maestros y maestras. Y la verdad que la carrera de puesta en escena de la EMAD, todas las carreras, ¿no? Pero tiene una vocación muy, muy práctica y muy de investigación, ¿no? De realmente trabajar en el espacio. La sede de FUPRE, que es donde se cursa, está abierta todo el día, se va a ensayar, se trabaja mucho y se aprende mucho trabajando en la praxis. Ujú. Entonces, es como un lugar de aprendizaje muy, muy interesante. Yo lo disfruté mucho, fui muy feliz. Soy estudiante de Ciencias de la Comunicación en la UBA. Ah, mira. Y empecé a hacer teatro un poco más grande, a los 20 y pico me empezó a Ujú, entusiasmar el teatro, ya tenía casi terminada esa carrera, y ujú. ahí ingresé en la EMAD, entonces también eso fue muy alentador, muy Ajá. alentador. ¿Y cuál fue el punto, digamos, disparador en el cual vos dijiste, bueno, voy a dedicarme al teatro o voy a hacer la carrera de la EMAD? Yo creo que la crisis, yo creo que los que somos eh, personas que hemos transitado los 90 en la Argentina, Mm, eh, tenemos 40 por ahí, la crisis de alguna manera, o por lo menos a mí, pero creo que es el caso de muchos y muchas, nos ponía, nos enfrentaba a una realidad que por ahí nuestros padres no percibían tanto, que era la falta de laburo, bueno, el menemismo, ¿no? El claro, neoliberalismo que la década volvió del por... 90. Ujú, Claro. Entonces, yo soy de familia de profesores universitarios y ujú, universitarios, mi viejo y mi vieja, entonces ellos tenían como muy, con sus hijos, con nosotros, tenían como muy clara que la única exigencia importante en la vida era estudiar, porque estudiar te permitía estudiar una carrera universitaria. ujú, Te permitía de alguna manera una salida laboral o una cierta seguridad en la vida. claro. En los 90 eso dejó de suceder. Quiero Mm, decir, la imagen del arquitecto manejando un taxi. Entonces, ese espanto, a la vez en los que éramos jóvenes estudiantes en esa ujú. época, te llevaba también a pensar en estudiar lo que tenías ganas y no tanto una carrera que Formal, fuera claro. funcional. Claro, Sí, claro. sí. Yo empecé la carrera formal, la hice Ujú, toda, sí, pero después me di cuenta que me interesaba el teatro y también es cierto que no tenía salida laboral como, por suerte, ¿no? Para mí, digo. claro. En ese momento no es que había conseguido un gran trabajo ni nada. eh, entonces, eso me permitió estudiar la EMAD y dedicarme al teatro y a la Ujú. docencia, que es a lo que me dedico.
¿Y cómo ves vos hoy la universidad pública, digamos? ¿Está en un buen, digamos, lugar académico, para llamarlo de alguna manera? ¿Sigue experimentando o no? Sí, sí, yo veo muy bien la educación pública nuestra, ¿no? Es Ajá, como, es una potencia, cambian los paradigmas, es cierto que claro. la experimentación yo me recibí en el 2005, había un paradigma distinto del teatro, no ¿Y estábamos tan cuál cerca. es el paradigma de ahora, Andrés? ¿Cuál sería el paradigma actual más? O lo que vos ves, tu mirada. Creo que hay, por un lado, un resurgimiento del realismo y de un realismo casi televisivo por momentos, ¿no? Ajá, Que eso se riñe con otras búsquedas. Y por otro lado hay un ritmo y una velocidad que hay que empezar a repensar, digo, los alumnos y alumnas que tenemos ahora, no, perdón, alumnos no me gusta decir, los participantes que tenemos ahora en las escuelas públicas se criaron en las redes sociales, se criaron con Google, con claro. Internet, Sí, es entonces hay verdad. un saber que es distinto Sí, sí, sí. al nuestro. Nosotros Claro, teníamos como una vocación más enciclopédica, ¿no? Del saber. Hoy claro. en día a nadie le preocupa saber la discografía de Los Redondos, ¿no? Del 84, porque lo buscas en Google. Sí, 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 tal cual. Y bueno, y ya que hablas de eso, quería preguntarte, iba a preguntar después, pero te pregunto ahora, ¿qué opinas vos del teatro online? Que en este momento, digamos, de pandemia está totalmente, digamos, como en pico, pero ¿cómo lo ves vos? A mí me parece que hay que darle un poco de tiempo a la cuestión. Ayer también doy clases en la Universidad de Buenos Aires, en la Sí, diplomatura en dramaturgia, y ayer teníamos nuestro primer encuentro por Zoom y se discutía mucho este tema. ajá, Yo creo que hay algo, obviamente, del teatro que no sucede online, que no claro, sucede. La idea de Dugatti del convivio, la idea de Grotowski de un actor y un espectador, esa mirada, ese cuerpo, la idea de la musculatura emocional, ¿no? Que piensa todo, digo, eso no sucede en las redes, sucede a través de una pantalla. Lo cual implica que no se empiecen a pensar otras formas de producción si esto se perpetúa. Lo que pasa es que también me parece que lo mismo que decía antes de la ansiedad de las redes sociales, me parece que nos está pasando ahora. Quiero decir, si esto se resuelve más o menos bien, como pareciera que se está resolviendo, y se encuentra la vacuna, lo que sea, en 6 meses, 7 meses, 8 meses, va a ser una anécdota. claro, Y el teatro va a volver a lo que fue siempre. Pero no me parece que sea algo que sea un cambio de paradigma esto. Me parece que ajá, es cultural, digo. Uno ve claro, en el momento. lo que está pasando con los compañeros y las compañeras artistas. Todos están subiendo obras, pareciera que si un mes no Tal cual, laburaste, es como que se sí, te pasó la vida, y qué sé yo, por ahí enero te fuiste a Mar Chiquita todo el mes y tampoco laburaste y claro. está todo bien, ¿no? Hay como una ansiedad que está bien, es muy clara y muy entendible. Creo que Mm. hay que preocuparse menos en términos productivos, me parece que es una época de producir menos, inevitablemente, entonces, por lo menos para el teatro. Claro, claro, claro. Y esto me hace acordar también la crisis que tuvo el teatro con la gripe A, Uh, cuando estuvo totalmente claro, cerrado. ¿Cómo viviste vos esa crisis en ese momento? No me acuerdo de qué año era la gripe A. 2009 yo creo, Ajá. ¿no? Sí, y bueno, lo mismo, ¿no? Obviamente esta es más poderosa en términos de crisis y la Claro, cuarentena es sí, mucho más estricta. En esa época todavía se permitía alguna cosa y los teatros pequeños podían funcionar con sillas intercaladas y eso que se probó ahora. Pero es eso, es como ponerle un poco de paciencia, ver qué aparece también, que es muy claro. interesante. Ahora se está pensando una especie de dramaturgia para actuar en cámara, Ah, corrida de lo que es el cine y la televisión, porque de última no deja de ser el mismo recurso. claro. Pero eso, me parece que mi pensamiento tiene que ver con que
que en estos momentos lo que hay que hacer, y en general también lo pensaría de otra manera, pero también lo pensaría hay cierta imagen fordista, ¿no? Del teatro, como de productividad, de que si 2 meses no, y qué sé yo la tenía también muy presente, yo produje 30 espectáculos, ¿no? En Claro. 15 años, ¿no? Acá en el exterior laburé mucho, y ahora tal vez porque nació Juana, nació mi hija, me colocó en otro lugar. Me parece que, ¡Felicitaciones! gracias, gracias. Eh, que está buenísimo, pero que también hay que respirar un poco más, ¿no? No Claro, apurarse tanto. Si 3 meses no hay teatro es una cagada, obviamente un problemón para la gente que vive al día, pero eso en todos los rubros, digo, no somos claro, obvio, obvio, sí. excepción. Pero luego, respecto a la productividad, esta idea de voy a subir todas mis obras a la web para que las vean, porque y vos decís, no sé si es tan... Ujú. Parece. Sí, Claro, no sí, todo me da. sí, sí. Bueno, volvamos un poco a tus comienzos, Andrés, tus comienzos en el mundo del arte. ¿Qué llegó para vos primero, la dirección o la dramaturgia? La dramaturgia, claramente. Cuando empecé a hacer teatro yo, en esas épocas, al principio del 2000, Ujú. no existía el rol del director al cual vos le llevabas tu obra y la Claro, dirigía, como era el caso de, no sé, de Ure o de, bueno, un montón de directores, Augusto Fernández, qué sé yo, ¿no? De los directores de las generaciones anteriores. Y los dramaturgos empezamos a dirigir por la necesidad de que la vocación escénica se realice. claro. Y sigue pasando eso, es muy notable, pero si vos pensás, contás con los dedos de las manos los directores o directoras que solo se dedican a dirigir y los dramaturgos o dramaturgas que solo se dedican a Sí, escribir. me parece que ahora se pasó del otro lado, que la mayoría de los dramaturgos dirigen. Ya ahora como lo convencional y hay Claro, muy poquitos directores que son los que agarran textos de otros. Por ahí más se da en claro. el comercial, en el teatro comercial, ¿no? Me parece más. Sí, claro, pero ¿No? trabajo otras lógicas, Claro, trabajo otras sí, lógicas. sí, sí. Pero es cierto, también es cierto que como dramaturgos dejamos de hacer el ejercicio que eso yo en mis talleres de dramaturgia insisto mucho, dejamos de hacer el ejercicio de llevarle a los directores o las directoras que nos gustan texto. Que era Claro. algo muy habitual, ¿no? Uno tiene la imagen de tal autor en la década del 30 del 40 en el camarín del teatro leyéndole a la compañía, ¿no? Mm. Babilonia, no sé, el Chepo leyendo Babilonia, ¿no? Lo vea eso lo hemos perdido también. Sí, sí, sí. Lo cual no me parece ni bueno ni malo en sí, no lo veo ni como un disvalor ni como un valor, me parece que son nuevas lógicas Claro, eh, y producen fenómenos que son tanto más interesantes que lo anterior. claro. Pero sí es cierto que a mí el teatro se me hizo presente más por la escritura que por la dirección. Ujú. Y vos cómo elegís la historia a contar? ¿Elegís lo que te gusta a vos o lo que el público quiere? ¿O haces un mix? No, yo no tengo ni idea de lo que quiere el público. Me parece que el que sepa lo que quiere el público está salvado. No sabemos qué le gusta al público, no sabemos por qué una obra es un éxito y otra no. Hay mucho de azar. O luego, desde la crítica, uno puede pensar, no sé, Tok Tok es el éxito en la Argentina porque somos una ciudad muy psicoanalizada y Claro, porque todos nos identificamos con esas personas. Ahora, lo cierto es que hay 50 obras sobre psicoanálisis de la misma calidad que Tok Tok que pasaron sin pena ni gloria. claro. Entonces, Sí, sí. no hay un saber, pero no lo tengo yo, no lo tiene nadie. Digo, nosotros en el Teatro del Pueblo charlamos mucho con Rottenberg, que es como eh, Uno de los mejores productores del el país. productor, Claro, probablemente el más importante y el sí, más el gran intelectual, aparte una gran persona. Y él dice también, yo no sé. Entonces, si no lo sabe él, no lo sabemos. Lo que claro, sí hay es un impulso creador, hay una imagen que se pone en movimiento, eh, y uno sigue esa imagen, ¿no? A la hora de producir. Y sí hay no un poco lector y fábula, como la idea de un espectador ideal, una espectadora, mm, pero que en realidad no se comprueba necesariamente en la realidad.
De hecho, eh, desde mi juicio crítico, yo creo que mis mejores obras han sido fracasos y muchos de mis éxitos han sido obras mediocres, pensado desde ahora. Y eso Claro. sucede, y bueno, está bien, está bien. Es parte del, yo creo que es parte, eh, ese azar esa zona lúdica que se establece ahí respecto del estreno, respecto de producir un relato, creo que es también parte de lo que nos conmueve y nos gusta del teatro, es ese sin Claro. red. Sería Sí, medio y esa terrible. cosa maravillosa de cuando una obra que es muy chiquita, del teatro súper, súper under y chiquito, empieza a crecer, a crecer, a crecer por el de boca en boca, que es maravilloso. Y Claro. sucede siempre, todos los años hay varias obras que pasan por ese proceso, digamos. Sí, claro, claro, hay mucho público muy interesante, muy interesado, interesante también, pero interesado en ver teatro off, a diferencia de por ahí otros países, ¿no? Claro, sí, sí. Y bueno, dado que vos tenés muchísima experiencia en el teatro y que tenés varios años ya de carrera, para vos, ¿en qué ha cambiado el teatro? Es decir, ¿en qué cosas vos ves que mejoramos y en qué cosas empeoramos en estos años? Respecto a la generación anterior, yo creo que la generación nuestra, estamos en los 40, 30 y pico, 40, creo que aparece un concepto de, vuelvo a citar a Dubati, pero Ajá, él habla de micropoéticas, ¿no? El teatro empieza a construir micropoéticas que incluso no responden a una lógica demasiado trascendental, lo cual me parece que es muy poderoso a la hora de la creación. ¿A qué voy? Pareciera ser que las generaciones anteriores a las nuestras necesitaban actuar un parricidio, ¿no? Matar a los padres para instalarse. claro. Entonces, eh, los grandes autores de la década del 60, 70, se pelean con el Carajastí los necesita matar, digo, a Tito Cosa, porque entonces para instalarse, y Mm, eso constituía, yo creo, una cierta hipótesis de, bueno, que igual está muy estudiado, digo, pero como la idea de legitimarse en el campo respecto de la otredad. O sea, yo vengo a imponer mi estética y mi estética se va a legitimar en el campo y va a ser la estética predominante y luego vendrá uno más joven y me clavará el puñal y hará eso. Y claro, me parece que esa pelea que venía haciendo, incluso eh, algún crítico, algún intelectual me ha reclamado a mí, y yo siento que a muchos de mi generación, no haber hecho el parricidio, no mm, haber matado, no haberse peleado con, no haber discutido con los grandes maestros que tienen 60 ahora con él. claro. Y me parece que nosotros con alguna inteligencia hemos entendido que eso no era necesario, Mm, que el teatro se ha diseminado de otra manera y entonces conviven las estéticas, conviven muy bien, no conviven en términos de esto, de legitimarse en general, digo, ¿no? Siempre hay claro. un trasnochado, pero y a la vez nos permite como creadores no tener que ser fieles a nosotros mismos. ¿No? Müller decía, la única manera de ser fiel a Brecht es traicionarlo. Y en una microescala me parece que nosotros como dramaturgos, directores, no estamos respondiendo a construir una carrera estética. ¿No? Entonces, el teatro no sé, de Andrés Binetti es un teatro, no. Hay un montón de teatralidades. Entonces, yo hago obras, yo hice teatro, lo que se llama ahora teatro postdramático hace 15 años, cuando todavía no existía el término. Después hice una ópera sobre la anorexia, que fue ópera anoréxica. Después me metí con el grotesco, empecé a trabajar con Mariano Saba y escribimos una serie de sainetes grotescos. Después dirigí en la UNA 4 proyectos de graduación, donde trabajamos, cada uno es muy distinto del otro. Después hice una performance con Mariel Asensio, y ahora estaba ensayando una obra dentro de un placar. Claro, Eh, como que vas probando diferentes estéticas, claro, diferentes cosas, está sí, bueno. vas haciéndolo, uno en general, la verdad, hace lo que puede y no lo, o sea, hacemos lo que podemos, ¿no?
Pero dentro de ese hacer lo que podés, lo que no tenemos, siento yo, y lo veo muy claro en muchos de mis colegas, sobre todo en los que más admiro, digo, no veo que haya la intención de instalarse con un discurso autónomo, férreo, combativo del resto de la teatralidad para legitimarse en el campo, como sí lo veo en generaciones anteriores, muy claramente. Claro, sí. ¿No? Es decir, esta idea de esto es teatro, esto no es teatro. Mm, O Chekhov, cuando Veronese hacía los Chekhov extraordinarios, a mi manera de ver que hacía, mucha gente del campo teatral decía, sí, eso no es Chekhov. Entonces, bueno, para vos no es Chekhov, qué sé yo. claro. Ni el propio Chekhov tiene esa potestad. Es decir, esto es Chekhov y esto no. Claro, ¿Entiendes? no, aparte obviamente estamos hablando de arte y cada uno puede tener como su propia mirada, ¿no? O sea, no hay Es una que es mirada, una necesidad de eso, claro. sí, sí, sí. Y eso Y con nuestra generación no pasa. Y me parece que las generaciones que vienen, los más jóvenes, me parece que está más resuelto todavía. mm, Eso. Entonces puedes saltar, incluso saltar de un, perdón, no, pero que también es interesante saltar de un lugar al otro. mm, De la producción, digo, actrices, yo trabajo con actores, actrices que hacen televisión, que mm. eso en otra época estaba como mal visto, Prohibido, tal cual, sí, sí, que hacen teatro comercial, y entonces vamos a hacer la obra los lunes a la noche porque metí una obra de teatro comercial, eso se festeja, porque es laburo, porque está bueno, porque también está buenísimo el teatro comercial. claro. Eh, entonces, ahí me parece que hay un gran gesto de la generación nuestra respecto de las anteriores. Claro, como un poco más abiertos a no encasillar, no encasillarse y no permitir que los encasillen tampoco. Claro, Em, claro. Andrés, vos que estuviste y que viajás siempre por festivales y demás por todas las provincias, ¿cómo ves el teatro en las provincias? Porque, digamos, está todo muy centralizado acá en la ciudad de Buenos Aires, hay muchos teatros, muchas obras, pero en las Sí. provincias es bastante difícil, ¿no? Hacer teatro. Yo creo que hay dos problemas. eh, en general, veo que hay muy buen teatro y teatro de mucha calidad y hay mucha vocación. Ujú, Creo que hay un problema central que es que el teatro es un hecho urbano. ¿A qué voy? Vos acá estrenás una obra y la potencialidad de tu público dentro del off, suponete que sean, no sé, 20.000 entradas vendidas. ujú, Suponete, metés un éxito, te va bien, como lo quieras pensar, haces 3 funciones por semana. Digo, hay obras del off que han vendido 150.000, 200.000 entradas, ¿no? Los claro. grandes éxitos. Pero vos tenés esa posibilidad en Buenos Aires. Mm, Si vos trasladás la cantidad de población de Buenos Aires, los 11 millones de personas que vivimos en el AMBA, a 20.000 entradas vendidas, te da un porcentaje. Si vos te vas a una provincia chica, a una ciudad chica y haces el mismo porcentaje, tenés 300 entradas vendidas. ¿Se entiende? En sí, proporción. Y es muy difícil trabajar para vender 300 entradas. O claro. es muy difícil trabajar, eh, producir y dedicarle mucha energía y mucho trabajo a una obra que sabes que el público potencial que la va a poder ver, por más que la vea todo el público que esté interesado en ver teatro, que siempre es una minoría, te llena 6 funciones Claro, o sí, 8 funciones. aparte en las provincias también lo que pasa es que mucha gente de allá lo que va a ver son actores comerciales. Entonces van a ver Sí, obras claro. que traen de Buenos Aires, ven más las Sí, obras de Buenos Aires que las obras de sus propias provincias. Entonces se- sí, sí, claro, ahí se da también el fenómeno que también es parte de la hipótesis del teatro comercial, ¿no? Como las obras que no funcionan tan bien acá, para hacer unos mangos en las provincias, o las obras que acá ya agotaron su público, bueno, hacen sus giras. Yo no sé si se riñe tanto el teatro comercial con el teatro en las provincias. A mí me parece que el problema básico, y ahí el instituto interviene y debería intervenir, a mi manera de ver, mucho más en el sentido de generar giras y circuitos que te garanticen a vos como artista, si estás trabajando, yo soy criado en Macachín, en La Pampa, en un pueblo de 3.000 habitantes. Yo sé que si hago una obra en Macachín, ponele que vaya al 10% de la población, que es un montón, ¿no? Si pensás el sí, 10%,
O sea, el 10% de la población vio acá Más respeto que soy tu madre y Top Top. O sea, los dos grandes éxitos de los últimos 20 Claro. años. 1 millón de personas, ¿no? De 11 millones. Entonces, en un pueblo de 3.000 habitantes, el 10% son 300. Mm. Son Sí, 300 sí, habitantes. sí. Entonces, si tenés el mismo éxito que Top Top, haces 4 funciones, 5, 6. Entonces, ahí yo entiendo que lo que tiene que trabajar fuertemente el instituto para que una persona se ponga a producir con tesón, con seriedad y dedicarle el tiempo que requiere a hacer una obra de arte, es que tenga más funciones. Y eso se genera en circuitos de gira. Quiero Claro. decir, un artista que está trabajando en un lugar chico necesita que el Estado, el Instituto del Teatro, que es autárquico, digo, pero le garantice la posibilidad de hacer 50 funciones o Claro, como 100 para poder funciones. crecer en otro, salir un poco de ese circuito de su ciudad, porque si no, no tiene, Pero no tiene además para poder, potencial. pero además para poder dedicarle tiempo y energía, porque también es cierto que nosotros trabajamos para el público. Entonces, Claro. si vos no tenés ese público, es muy difícil trabajar, porque trabajás en una entelequia. Es cierto que acá muchas obras no les va bien y hacen la misma cantidad de funciones. Ahora, vos acá tenés la esperanza, la posibilidad, el real de que suceda y que hagas un éxito y que compres Y un sí, departamento. Qué sé yo. sí, sí, ¿Se totalmente. entiende? Entonces, eso me parece que es un problema. Otro problema que yo veo en algunos lugares, si bien, ojo, esto estoy hablando de los lugares más pequeños, es cierto que Rosario tiene su teatro, que Córdoba Claro. obviamente tiene su teatro, que Mendoza tiene su teatro, sí veo en algunos lugares pero también me ha pasado en Latinoamérica, que hay como una mirada muy hacia Buenos Aires, Mm, y hay una fascinación con Buenos Aires, claro. y con cierto teatro que está de moda en Buenos Aires. Entonces, y ahí también probablemente se dé de patadas la idea de una obra que es exitosa acá, reproducirla con un elenco de Jujuy, como he visto alguna Claro, vez. también. Sí, sí. No son los temas, está hablando de otra cosa, resuena de otra manera. ¿Qué opinas vos de que actualmente en el teatro comercial la mayoría de los autores son de afuera? O sea, se legitima los autores de afuera, generalmente, digamos, la mayoría de los Sí, casos. sí, sí. ¿Qué opinas vos de esto? Yo participé bastante del concurso Contar como jurado y en la gestión, que tenía que ver con luchar contra eso, ¿no? Donde Claro. salió Bajo Terapia, que ganó Ah, el premio, la obra de Mauro de Federico y así. Yo, por un lado, lo que me pasa con eso es que eh, hay algo de que no están haciendo Tennessee Williams, ¿no? En general. ujú. Pues sí, bueno, autores extranjeros, si vos montás Chekhov, no sé, o los grandes autores, no importa, Claro, Hamlet, no, no los clásicos, sino por ahí autores más, claro, más cercanos a nuestra a mí época. me parece que ahí empieza a pasar una cuestión que tiene que ver también con lo mismo que hablábamos al principio, mira, con esta idea de circulación rápida y masiva. Se busca el autor que es éxito ahora en Barcelona, y se lo trae acá porque suponemos que Barcelona es medio parecida a Buenos Aires, Ujú, entonces, y el tipo, viste, y entonces, nada, y se monta la obra creo que es lo más débil del teatro comercial, esa ujú. zona. Me parece que es lo más débil Sí, y que habría que repensarlo. También es cierto que la lógica del teatro comercial es otra. claro. Eh, Mm, la lógica es otra. Entonces, también entiendo, digo, mm. yo produzco mis humildes obras y, y- y me imagino a la escala que produce un productor comercial la necesidad de garantizarse por lo menos salir hecho. Entonces, bueno, se busca una Claro. efectividad. Sí, por ahí es como más teatro producto que un teatro nacido de otro lugar. Quizás nació obviamente con una, digamos, querer probar y demás, pero ya una vez que se legitimó, o sea, viene acá a Buenos Aires por lo menos, ya totalmente legitimado y armado con una estructura base que no sé, o sea, digamos que inamovible, una cosa así. Sí, sí, lo que pasa es que tampoco es como de la guarda, ponerle que tiene un formato, el Circo del Soleil, que vos decís, Claro. bueno, están todos los artistas, pero el espectáculo es más o menos el mismo porque suceden las cosas que suceden en la trama esta.
Entonces se pone más complejo. Yo creo que hay grandes dramaturgos y dramaturgas acá. Lo que pasa es que, bueno, es un riesgo mayor. Pareciera que si vos Claro. traes la comedia que funcionó, en general tampoco, no es que ganan siempre, ¿no? Bastantes veces pierden. Mm. Entonces también es, qué sé yo, parte de. Sé que estás trabajando en la Fundación SOMI de Teatro del Pueblo. Sí. ¿De qué trata esta fundación? ¿Qué trabajos realizan para la comunidad, digamos? La Fundación Somigliana es una fundación que administra y programa el Teatro del Pueblo, que es Ujú, el primer teatro independiente de Latinoamérica, fundado en 1930 por Leónidas Barletta. Y ahí donde básicamente lo que trabajamos es mantener un teatro de 2 salas, una de 110 localidades y otra de 60, más experimental, que lo acabamos de terminar de construir. Y nuestra vocación es una fundación sin fines de lucro, o sea, todos los 10 miembros trabajamos gratis, y generar una programación de calidad, de autor nacional. En realidad el único condicionamiento que tenemos es que los autores y las autoras sean nacionales, ujú. eh, y generar un teatro de calidad, ¿no? Aportar al teatro porteño. Es un trabajo de programación que es muy interesante. El Teatro del Pueblo, si bien ciertas mentes un poco limitadas lo piensan como un teatro antiguo, Ujú. eh, es un teatro que ha programado más de 300 espectáculos de todo tipo, desde los más clásicos, desde El Puente, una versión del Puente que tuvimos hace 4 o 5 años que era absolutamente notable, con alumnos y alumnas de Agustina Leso hasta 1500 metros sobre el nivel de Jack. Ojos de Ciervo Claro. Rumano, obras absolutamente experimentales, extraordinarias. Digo. Y han pasado todos y todas los, casi todos y todas las dramaturgos y dramaturgas de Buenos Aires. Entonces, es eso. Y es muy lindo trabajar en el Teatro del Pueblo, ¿no? Trabajar con Tito Claro, tiene Costa. una mística también. Y una mística, sí que está encarnada, ¿no? Nos reunimos todas las semanas, ahora lamentablemente no, pero todas las semanas a tomar un café con Tito Cosa, con Perinelli, con Bernardo Carey, con Adriana Tuz, con Héctor Olivón y con Mariela Asensio, y con Raúl Brambilla, es un placer. Claro, sí, me imagino. Y Andrés, ¿cuál fue tu última obra antes del coronavirus, antes de la cuarentena? Mi último estreno es del 2018, que es el estreno así como El último espectador, que es un Ajá, monólogo que hice con Manuel Vicente, que es un gran actor, legendario actor de sí. acá, y que justo reponíamos el día del 16 de marzo, que fue el día que se decretó la cuarentena. Ah, Así que una obra que hizo 2 temporadas en el Teatro del Pueblo anterior, porque el Teatro del Pueblo ajá. se mudó, luego hizo temporada en Mar del Plata el verano pasado, y ahora reponíamos justo el 16 de marzo, estuvimos ensayando el día anterior, que ya se había articulado esta idea de la mitad de las butacas, entonces llamando a la gente Ah, para que mirá, ya lo habían pensado, claro. habían pedido la semana anterior que se use en la mitad de las butacas, entonces como estaba agotado, porque era el reestreno, llamando a la gente para que no vaya, y bueno, se decretó la cuarentena ese día, así que no pudimos hacer en la función Claro. de reestreno, pero la vamos a hacer, la vamos a Sí, hacer. sí, por supuesto. Y vos que has hecho muchísimas obras, ¿qué pensás vos, digamos, por qué hay obras que duran, no sé, suponete, 3, 4 meses de temporada y hay otras obras que tienen como 3 años o 4 años en tu experiencia de lo que vos viviste? Suponete esta obra que ya va el segundo año consecutivo de temporada. ¿Qué pensás vos que es, qué es lo que pasó, digamos, por lo menos desde tu vista como director, como dramaturgo, eh, cómo lo vivís Mira, a eso? eh, uno hace teatro para la gente, ¿no? Para el público. Entonces, obviamente, cuando no viene el público, uno lo vive como un fracaso, de alguna Ujú, manera. claro.
luego hay que pensar por qué, ¿no? Que es lo interesante, que te enseña esta idea que es un poco naif, pero que uno aprende de los fracasos y no de los éxitos, ¿no? Sí, sí, total. Hay algo de eso. Y luego creo que hay mucho, insisto con la idea del azar. Yo creo mucho en la idea del azar porque mi propia experiencia me ha dicho que por ahí hay obras que, o por lo menos para mí, eran notables y yo las hubiese ido a ver 10 veces, no funcionaron bien, y obras que para mí no estaban tan buenas que hicieron un montón. No estoy hablando del caso del último Que espectador. por ahí hay ciertos elementos como ponerle, no sé, el teatro dónde está ubicado, el horario de la obra, el día de la semana, los actores, si Sí, son bueno, muchos, si son pocos, si, no sé, como esas cosas que también que son elementos que van sumando a la convocatoria, ¿no? mm, Es como, claramente, claramente. Pero de todas formas yo creo que hay algo inasible ahí que es lo interesante, que es lo que es lo más como eh, el eros del teatro me parece que también se juega mucho ahí, ¿no? En esta idea claro, de ver si esta vez la pegamos y nos compramos. es Claro, ¿viste? como una Pero lotería, como que de repente, pero bueno, hay un laburo, no es de que voy a comprar un boleto de lotería. O sea, hay un sí laburo creo detrás de... sí, yo igual creo que la mayoría del teatro que funciona tiene un resto, una calidad. Ujú, ¿Se entiende? Digo, no, no es como, no es que con cualquier cosa te va a ir bien, por lo menos para el claro, público porteño. sí, sí, sí. Y insisto, también en el comercial hay algo, ¿no? Si uno ve a los Hidachi, por ejemplo, por decir algo que ha funcionado muchísimo, Sí, tienen con qué. Si vos los vas a ver, tienen con qué. sí, sí. En esa lógica. Entonces, y ni hablar en el off. Digo, ¿no? Es muy raro ver una obra que funcione, que se vuelva exitosa y que vayas a verla y digas esto no está ensayado. Claro, sí, 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 sí. Muy Te das raro. cuenta, te das cuenta. Y ¿No? el público de Buenos Aires, al haber tantas obras de teatro, ¿es más exigente? Al haber tanta oferta. Yo no lo siento como exigente. No, me parece que no. Soy es un público muy respetuoso. A mí me sorprende muchas veces que cuando yo ahora no estoy viendo tanto, pero vi mucho teatro muchos años, obras y que son imposibles, que decís esto sí está mal hecho y se queda la gente sentada o se para, se levanta eh, con timidez, nosotros en dramaturgia decimos una idea muy sencilla pero que es muy esclarecedora, que es cuando no hay acción en el escenario empieza a aparecer la acción en la platea, Ah, ¿no? claro, se empiezan a mover. Claro, cuando la gente se aburre, saca el caramelo, mira el celular. Entonces, Sí, sí, hay algo de lo que te está diciendo el público ahí, está accionando. claro. Pocas veces me ha pasado de ver gente levantarse y putear o decir esto, ¿no? Con cosas que realmente eran para putear. Claro. Eh, entonces, me parece que sí, hay un público que ve mucho teatro y que acepta las experiencias nuevas, siempre y cuando el vínculo sea honesto. Y me parece que ahí hay algo de la honestidad, de lo que uno propone, que tiene que ver con que es claro cuando un trabajo está cuidado, cuando un Sí, trabajo está hecho con amor, diría uno, esa claro. artesanía está con amor. Después se puede gustar más, menos, pero eso se respeta. Y sí se ve, pero no, creo que no tiene ninguna trascendencia, o yo veo algunas veces, obras que vos decís, dale, la ensayaste 3 semanas. ¿Para qué estrenas esto? En Buenos Claro, Aires no te sí, quiero sí. estrenar esto, porque no es que. Y duran 3 semanas también. Sí, Uno las ve sí. porque va por compromiso, ¿no? Pero en ese sentido creo que todo lo que, la mayoría de lo que es exitoso, diría la gran mayoría de las obras que son, por poner un término exitoso, porque Claro. son obras que tienen una profunda calidad y un profundo laburo, y eso me parece que es parte de la vocación nuestra, ¿no? Que, Y digo, sí. tenemos teatro independiente que tiene una potencia que no hay en otro lugar del mundo. Sí, 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 total. Andrés, ¿qué consejo le darías a un chico, a un chique joven que está por comenzar en este mundo del arte, que quiere ser quizás director o dramaturgo?
¿O qué palabras le dirías vos? Como, Sí, consejos no me atrevo consejo a no, dar, palabras. pero no, yo creo que hay una, en principio que es un oficio, ¿no? Lo que Ujú, nosotros hacemos es un oficio, no hay que perder de vista esa idea, y es un oficio que, en el cual hay gente que te precede y gente que viene después y sos parte de ujú. los oficiantes esos. Entonces, no perder de vista eso, no, cuando uno es chico por ahí se sube a un gesto pop, ¿no? Que pareciera que antes no hubo nada y después no va a haber nada, porque yo he escuchado decir a algún alumno, yo voy a cambiar la historia del Teatro Universal. Ah, Claro, y digo, es una vocación que está buena, claro, pero claro, está bueno. Esa es una, rebeldía, ese ímpetu claro, también, ¿no? Está bueno, sí. un poco ambicioso. Eso, oficio, y después que, Porque también vos, por ejemplo, yo sé cómo vos laburás, cuánto tiempo te lleva ensayar una obra? depende de las condiciones de producción, pero yo una hora la puedo ensayar un año y medio, depende. Depende por eso, por ejemplo, donde trabajamos en la UNA, ensayaba Ujú, 3 meses, 4 veces por semana, 4 horas, claro. ¿no? Después, si los actores, las actrices no nos podemos encontrar tanto, sí, se le dedica más tiempo, o sea, lo mismo que sucede con la temporada, sucede con el ensayo. Eso es Ujú, especular, ¿no? O sea, uno le dedica por ahí un año y medio, juntándose 2 veces por semana, porque no hay otra posibilidad, y luego hace un año y medio de temporada, 1 o 2 veces por semana, porque también no hay otra posibilidad. En ese sentido, los procesos, hay un gran disfrute del ensayo, claro, creo yo. El sí, sí. ensayo para nosotros no es problemático. Yo podría, si a mí me dieran una beca, podría no estrenar o estrenar una beca cada 5 años, cada 10 años y ensayar. Ujú. El estreno es parte de, obviamente, pero el ensayo es un lugar muy placentero, es una zona de placer. Entonces, Claro, de crecimiento y de desarrollo también de la obra y del vínculo con los claro, actores y demás, porque se genera claro. también como una comunidad. Bien, vamos a cambiar de tema. ¿Qué es lo que más te gusta a vos de la Argentina, de acá? Puedes decir cualquier cosa, ¿eh? Estoy pensando, me gustan muchas cosas. Eh, no, yo creo que, bueno, la teatralidad de la Argentina me encanta. Creo que, habiendo andado un poco por el mundo, me parece que hay algo viste, como del petizo peleador, ¿no? Que somos un poco, como que somos un poco petiteros y qué sé yo, porque nos subestimamos bastante. Mm, Entonces, no, me divierte. De hecho, he tenido algunas posibilidades de ir a trabajar a otros países e instalarme y no me dan ganas de irme de la Argentina. claro. Eh, y después, bueno, al haber generado un oficio en términos de lo formativo, de la zona de educación, Ujú. a mí me gusta mucho mi trabajo acá. Digo, a mí dar clases me gusta mucho, lo vivo también como un hecho artístico en algún punto, y entonces, la verdad que soy un agradecido a la vida, porque Ujú. nada, la Argentina a mí me ha dado mucho. Creo que tenemos muchas cosas muy buenas que ahora se están valorando algunas, ¿no? Pero, como la educación pública, la salud pública, Claro. etcétera, etcétera, que son importantes, son muy importantes y que hay que defender. Y sí. Y deberíamos tener más apoyo para el arte, pero bueno, eso será más adelante. Bueno, Andrés, Nada, y sí, Andrés, ¿nos puedes dejar tus redes y comentarnos si estás dando algún curso, qué tipo de curso estás dando y cómo se puede inscribir la gente? bien, mis redes son todas Andrés Binetti, o sea, en Facebook y en Instagram. Ujú, eh, y estoy dando un curso online, vamos a dar una serie de cursos online a partir de la plataforma del Teatro del Pueblo,
que es teatrodelpueblo.org.ar, que van a estar muy interesantes. Hay 4 clases magistrales, una de Vintelas, una de Javier Dolte, una de Ana Alvarado y una de César Brie. Y después Horacio Banega, Mariela Asensio y yo vamos a dar unos seminarios online que van a estar muy bien, espero. Así que busquen por ahí en el teatrodelpueblo.org.ar. Bueno, buenísimo. Bueno, Andrés, muchas gracias por la entrevista nuevamente. Y bueno, para todos los que nos están o mirando o escuchando, les decimos que vamos a subir toda esta entrevista después a nuestro canal de Instagram, que es el IGTV, y también a YouTube en futuro, porque estamos teniendo unos inconvenientes en este momento por la pandemia con YouTube, pero ya lo vamos a subir Bueno, a YouTube. Bueno, muchas gracias. un placer.